Henry Lino, como me llaman mis padres desde que yo nací, fue un niño inquieto, fue un niño extrovertido, pero con una gran tristeza en su corazón. Un hogar con altas y bajas, mi padre artista, en ciertas ocasiones ausente, pero muy responsable. Mi padre fue siempre un hombre muy trabajador, pero con un temperamento como los artistas, un temperamento muy difícil. Y mi madre siempre fue una mujer de oración. Y yo viví siempre tratando de salir, de huir del centro familiar. Yo era el showman, el hombre orquesta, yo era el que cantaba, el que tocaba, el que hacía todo tipo de deporte, pero con una gran tristeza. Y siempre viví de jovencito buscándole significado a la vida. Y inclusive llegué a hacer lo que me apasionó más, que fue ser músico. Y entramos a una banda, hicimos una banda cuando apenas teníamos unos 19, 20 años, 18 por ahí. Y ahí me sumergí yo en la música, pero sin significado. Y estudié medicina y gracias a un Dios que me estaba cuidando desde antes, pude finalmente terminar mi carrera. Pero esa fue mi vida, básicamente. Siempre andando rápido, siempre queriendo hacerlo todo, siempre pretendiendo ni siquiera dormirme por minutos para que no se me escapara nada. Siempre con mucha pasión y siempre con deseos de buscar más, de tener más, de buscar más, de llegar más, pero con un gran vacío. Porque siempre quise que mi familia, que mis padres tuvieran una armonía perfecta. Yo fui testigo de todas las dificultades que ellos pasaron como pareja. Entendí que no es fácil la convivencia, que es respeto, no solamente amor, que el amor implica respeto, dominio propio, templanza, paciencia. Y eso anhelaba yo que existiera entre ellos. Y ellos hicieron su papel como padres de una manera cabal, pero lamentablemente yo fui testigo de todas sus diferencias y todos sus pleitos y cosas, y eso de alguna forma fue dañando mi carácter, fue dañando mi interior. A mí y a mi hermana nos hizo mucho efecto. Yo fui el que salió mejor librado de esa situación. Por eso llevaba siempre esa tristeza. Yo vivía el día a día. Si tenía que estudiar medicina, lo hacía. Si tenía que hacer lo que hacía en ese momento, los deportes me apasionaban. Yo siempre buscaba algo donde sumergir mi mente y donde copar mi mente y saturar mi mente. Y en ese momento yo no tenía ninguna meta. Yo vivía y llenaba expectativas, las que me exigía cada actividad que yo hacía. Y la vivía al 100% y más. Adrenalina pura. Pasó un suceso muy importante una vez, que yo estaba estudiando para los exámenes de finalizar mi carrera. Iba caminando hacia un colmado que había cerca de mi casa, al doblar de mi casa. Y yo oí la voz de mi padre que me llamó, de mi papá, y yo me devolví y le dije, papi, dime. Y me dice, él me contesta que estaba leyendo el periódico. Y me dice, no, yo no te llamé. Y yo le dije, yo oí tu voz, que me dijiste, Henry Lino, y me dijiste, hijo. Y yo me devolví. Él nunca me había llamado así. Y me devolví, hablé esos instantes con él, y cuando seguí caminando venía un carro que había perdido el control hacia arriba de mí y chocó con un tronco cortado que había entre el carro y yo, chocó ahí. El vidrio de adelante salió y me pasó por mi cara. Cuando yo vine a darme cuenta de lo que había sucedido, yo no tenía ni un rasguño, ningún vidrio sobre mí, y el carro estaba a medio metro de mi anatomía. Y de manera inexplicable yo sentí dentro de mí una voz que me dijo, te estoy cuidando.
y yo caí sentado. Y es la primera vez que yo levanto mi voz a un Dios que yo no conocía y le digo, oh Dios, tú me estás cuidando, pues yo quiero conocerte. Y esa interrogante quedó ahí. La gente llegó al lugar y no se explicaban todo lo que había sucedido, pero yo sí tuve esa experiencia con Dios. Dios me cuidó. Y así como esas, otras más parecidas a esa experiencia. Mi madre estaba visitando la iglesia a la cual ya pertenecemos hace muchos años. Yo no quería nada con las cosas de Dios, pero le tenía mucho respeto. O sea, yo nunca me burlé de la palabra de Dios y nunca puse en duda las creencias de los que seguían a Dios, pero no me acercaba. Entonces mi madre me invitó a un seminario de alabanza, me dijo, mira, tiene que ver con música, viene un ministro de Guatemala que es músico y va a hablar de la música y la música que le agrada a Dios. Y yo dije, güey, wow, yo voy a ir. Cuando me senté, comenzaron a hablar, todo el ritual que para mí era bien extraño, pero cuando comenzaron a hablar del tema y vi cómo Dios creó los cielos y la tierra, y vi cosas que leían en la Biblia que decían que los montes y los collados alababan y levantaban canto a Dios, y que los árboles aplaudían, y que con ritmos aplaudían a Dios. Y cuando me hablaron de Luzbel, que era el ángel, el querubín protector, que fue creado en medio de música, en medio de tamboriles y flautas, y yo dije, wow, pero está tomando sentido muchas cosas. Y que fuimos creados para la alabanza y gloria de su gracia, para que fuéramos y utilizáramos la música para devolvérsela al Creador, y que había una música celestial y que había una música que provenía del Hades, de un ángel caído que había tomado esa música y estaba utilizándola para hacer el mal. Yo dije, wow, pero ¿qué música estoy haciendo yo? Al segundo día del seminario fui también, hicieron el llamado. Me acuerdo que estaban ministrando con una alabanza de Marcos, Renuévame, y eso de verdad ahí fue que yo me rendí. Yo le dije, no, yo quiero recibirte, Señor, como mi Salvador. Y ese fue mi encuentro con Dios, a través de la música y del tema de la música. Textualmente, como dice la palabra, una regeneración del espíritu, nacimiento nuevo, pero un proceso de conversión. Yo seguí haciendo las cosas que hacía, pero ya no le tenía sentido ni le tenía gusto. Yo me acuerdo que luego de haber aceptado al Señor como mi Salvador, yo tocaba en bodas, y me acuerdo que fui a una actividad en donde yo sabía durar 4 horas sin pararme del piano, haciendo música de todos los autores, de todos los cantantes, de todas las bandas, por edades, por tipos, pero esa noche yo me quedé en blanco. Me acuerdo que mi esposa estaba a mi lado y me decía, ¿qué te pasa? Digo yo no me acuerdo de nada, yo no puedo tocar nada. Mis manos sobre el teclado y yo no sabía. O sea, se me hizo tan difícil y yo decía, ¿qué está pasando dentro de mí? Entiendo ahora que el Señor estaba cambiando el disco duro, me lo estaba borrando y entrándome una nueva información. Me acuerdo que en esa noche, coincidencialmente, fue el pastor Elías, estaba invitado en esa boda. Él me conocía y él sabía lo que estaba sucediendo. Se acercó a donde mí y me dijo, muchachón, no puedes tocar nada del mundo, porque ya Dios te escogió para que toques su música.
Y eso se quedó como con un delay cuando tú lo oyes varias veces y retumbando dentro de mí. Y eso comenzó como un cincel a hacer un trabajo. Y luego me llamaron en ese momento yo no tenía trabajo. Me llamaron para que fuera a hacer música ambiental a la casa de un presidente de un banco. En ese momento era buen dinero. Iba a tocar en la mañana en la recepción del banco y en la noche, en la tarde, ahí mismo, en la casa, una casa grandísima, en su cóctel que iba a dar en su casa. Y ese para mí iba a ser un dinero que necesitábamos mi esposa y yo como matrimonio joven. Y yo no tenía trabajo. Y yo me metí a la bañera, me acuerdo, a bañar. Y en medio de un conflicto interno, yo comencé a llorar y a decirle, Señor, yo no quiero tocarte a ti, pero yo quiero depender de ti. Provéeme tú. Porque yo no quiero ya recibir dinero que no sea haciendo las cosas que ya tú estás borrando de mí. Yo quiero servirte a ti con el instrumento, con la música. Y yo no quiero que la música me siga atrayendo a yo apartarme de ti. Me acuerdo que esa fue una de las primeras alabanzas que pude componer, que se llama Dependeré solo de ti. Comencé a cantar, comencé a decir, yo quiero depender de ti, Jehová Jireh. Ya con el grupo Logicanova, ya yo tuve que abandonar, le dije, yo no puedo. Me acuerdo que en ese momento le puse la excusa de que la medicina me estaba exigiendo mucho. Pero ellos sabían que había algo diferente, porque ya yo no me juntaba con ellos, ya yo había dejado de beber, ya yo había cambiado. Ya yo estaba en las manos de Dios, ya no estaba fuera. Cuando nos convertimos, el Señor nos zambulle casi inmediatamente al ministerio. He entendido con el tiempo que quizás me zambullí muy temprano, porque me veo ahora retrospectivamente muy inmaduro en muchas cosas, pero Dios tenía el control de todo, Dios sabía todo, Dios supo procesarme como Él solamente sabe procesarme. Junto con un hermano comenzamos a dirigir como al menos de al año, ya yo estaba, me acuerdo que tenía tan borrado el disco duro que las alabanzas, el seguirlas, con acordes tan sencillos, a mí se me hacía tan difícil, porque yo estaba comenzando a caminar otra vez. Y comenzamos poco a poco, un entusiasmo y un deseo de servirle a Dios. Le dedicábamos tiempo de nuestro día casi en su totalidad a la alabanza y a la adoración. Tuvimos la experiencia de ser de los pioneros en nuestro país de lo que era la adoración, la presencia de Dios, el tabernáculo de David. Y fueron cosas extraordinarias. Viví experiencias con el Señor donde Él me protegió muchas veces. Cuando trabajaba en Santiago, viniendo de Santiago, un accidente que iba yo a ser parte de Él, como Dios me quebranta y me hace salir del camino, oyendo alabanzas en medio de su alabanza. Fue bien difícil porque hacer ese cambio de ser músico de jazz, de rock, con músicos virtuosos, a pasar a estar frente a un piano con personas que no sabían ni siquiera tocar un instrumento y tener que crear música que no estaba escrita para un Dios tan grande que apenas estaba conociendo. Y tener que ver que en esa sencillez Dios se agradaba. Que esas personas que no sabían ningún instrumento, el aprender a tocarlo y dedicárselo a Él, tenía un significado y un valor que nunca pude conseguir haciendo la música para el mundo. Y eso creó en mí, fue cambiando mi corazón, Dios, a través de esas experiencias. En un tiempo yo salí de la iglesia. Dios tenía otro propósito conmigo. Dios quería sacarme de la congregación donde yo nací para que yo tuviera una experiencia diferente en otra congregación. Te lo puedo decir ahora porque ese fue parte del testimonio de un proceso de mi vida. Pero en medio de ese proceso, con un fin determinado,
yo me desvié de ese propósito y lo que hice fue que me senté en una iglesia sana a escuchar palabra de Dios, doctrina sana, pero dejé de hacer el propósito para el cual yo fui llamado. O sea, yo dejé de ejercer el ministerio que Dios había entregado en mis manos. Y cuando dejamos de hacer las cosas para las que fuimos creados, entonces entramos en una zona de confort, comenzamos a enfriarnos. Comienza a cambiar nuestro pensamiento, se comienza a secularizar el pensamiento. Y comenzamos a caer en error hasta que somos presa del pecado. Y en ese proceso me alejé, pero Dios me rescató de nuevo. Pero me costó casi mi vida. Mira, me vi en medio de esa congregación y en un momento determinado yo dije, ¿y qué yo hago sentado aquí? Mis hermanos alabando a Dios y yo fui creado para eso. Mi diseño es para estar ahí, para estar ministrando a Dios. Desde aquí abajo lo hago, pero me siento que no sirvo. Le dije, Señor, muéstrame que yo sirvo todavía. Y si es necesario, párteme en dos. Le dije, yo he tenido conversaciones con el Señor que Él se lo coge muy en serio. Y textualmente, literalmente, como se dice ahora, tuve un problema en la espalda y estaba casi de cirugía. Me vi prácticamente quebrado en dos, lo que le había pedido al Señor. Tuve que pedirle permiso. Y así como estuvo Jesús peleando con la muerte, le arrebató las llaves a la muerte. 3 días, así estuve yo orando 3 días hasta que Dios me permitió volver a enderezarme y evitar una cirugía de columna. Y le dije al Señor, Señor, pero yo necesito que tú me pruebes que yo te sirvo en la alabanza y en la adoración. Que el pastor Miguel me llame a mí y me diga que voy a ministrar en el púlpito. En una iglesia con sus leyes, muy cuidadosos de quién sube al púlpito y todo. Y de manera sobrenatural Miguel me llamó como a los 3 o 4 días y me dijo, mira Henry, tú vas a ministrar el domingo que viene. Y yo, pastor, pero yo no he coordinado nada con el grupo de alabanza. Me dijo, no, eres tú solo con el piano. Y me vi en 3 cultos ministrando con el piano y las cosas que Dios me mostró en ese momento sobrenaturales. Dios obrando y contestando mi llamado. Entonces, yo entendí que ahí era donde yo debía estar. Pero vuelvo y repito lo que decía hace un momento. Cuando estás en la zona de confort, tienes que levantarte y salir de ahí. No puedes tratar de resolverlo todo desde ese punto. Desde la zona de confort no puedes resolver nada, tienes que salir. Después de eso, vamos como aproximadamente cerca de un mes, nos vamos a un viaje, un grupo de amigos, estábamos en la iglesia. Estábamos en la iglesia. Yo estaba que parecía un freezer. Frío, habiendo tenido una experiencia con el Señor, con interrogantes, ¿y ahora qué hago? Sí, Señor, yo sé que sirvo, yo sé que mi función está ahí, pero ¿qué hago? Nos fuimos a un viaje a Europa y en Grecia, cuando yo vengo a reparar y me vengo a dar cuenta que estamos en el lugar donde Pablo le predicaba a los griegos de un Dios no conocido. ¡Wow! A ese Dios no conocido. Yo caí de rodillas, adoré. Y me acuerdo que el Señor en esa noche y la noche posterior me dio el mismo sueño. Me dijo, mira, tengo contra ti que has dejado de hacer mis cosas. Te voy a quebrantar hasta la muerte, pero no te voy a matar, porque me eres útil. Permití que estuvieras 15 años en la iglesia evangélica pentecostal. Y ahí pudiste ver que aman a un Dios que abre el mar rojo, que sana, que liberta, que restaura. Pero se han olvidado muchos de mi palabra y se han alejado de mi palabra. Te permití que estuvieras otro tiempo en la iglesia evangélica bautista.
para que conocieras mi palabra, la conocieras a profundidad, pero que también vieras que en ocasiones se olvidan de que yo soy el Dios de la palabra y que sigo abriendo el mar rojo, sigo sanando, sigo libertando y sigo restaurando. Ahora, pues, te doy una última oportunidad para que tú hagas la voluntad para la cual yo te creé. Y ese sueño se repitió 2 veces. Y al final del sueño, recuerdo que la voz se alejaba y me decía, mas es preciso que vuelvas a tu casa. Las 2 veces. Eso fue en abril. Y en diciembre estaba yo en cuidado intensivo, con una complicación de un cateterismo en donde 2 stents fueron insertados en mi arteria coronaria derecha y uno de ellos, en el proceso de la inserción del último, hubo una complicación dentro de la arteria y se me produjo una obstrucción con un coágulo del cual no podía salir y estaba en cuidado intensivo sin ya esperanzas de vida porque el coágulo no se resolvía y yo estaba demasiado anticoagulado por otro lado para ser sometido a una cirugía de corazón abierto. Mis hijos se despidieron de mí, mi esposa se despidió de mí y yo dije, bueno, ya terminó todo, Señor, yo lo único que puedo hacer es abrazar tus promesas que me habías dado y pedirte perdón. Me acuerdo que le pedí a mi hermano en ese momento que estaba conmigo, el pastor Ramón Pumarol, le dije, Ramón, llama al pastor. Y él entendió a qué pastor tenía que llamar, al que Dios había puesto desde el principio. Fernando Ortiz llegó unos minutos después y en el momento que él oró por mí, y yo reconociendo y pidiéndole perdón al Señor delante de él y pidiéndole perdón a él por muchas cosas y diciéndole todo lo que me había acontecido. Entonces ahí mis ojos espirituales fueron abiertos. Y yo vi como la mano de la muerte quería agarrarme. Sin embargo, yo veía una mano que se oponía y le decía, este es mi Hijo amado, el cual aún me es útil. No lo toque. Y me acuerdo que cuando vi esa imagen sobrenatural en medio de esa sala gris de cuidado intensivo, llamé para que vinieran un grupo de hermanas a orar del grupo de intercesión y de oración, y de repente ese coágulo desapareció. Mi vida cambió por completo. Me tomó un tiempo más entender esas palabras últimas, vuelve a tu casa. Tuve que sufrir la partida de mi hermano Pumarol y entender, y en medio de una, entre paréntesis y entre comillas, una soledad, entender cuál había sido mi propósito y entender cuál tenía que ser mi conducta. Y entonces tomamos la decisión de volver a casa. Bueno, si te tengo que contestar, tendría que decirte, antes de Cristo, perdido, confundido, después de conocer a Cristo, en el lugar correcto, pero inmaduro. Luego de este proceso, puedo decirte que en medio de los 2, procesado, sintiendo el cuidado de Dios. Pero si te tengo que decir, ya en la última etapa de mi vida, entrando a la madurez que Dios quiere. Entendiendo que ahora, en este nuevo proceso, debo asumir el papel que Dios quiere que yo asuma. Como esposo, como padre, dando testimonio en el lugar donde hemos sido puestos para nuestro trabajo, para honrar a Dios ahí.
Y luego entonces, recibiendo esas nuevas vestiduras, o que Dios devolviéndome esas vestiduras, entonces ejercer el ministerio que Dios quiere que ejerza. Principalmente en la alabanza y la adoración. Y sabes que eso no depende del lugar donde estemos físicamente. Lo que depende es del lugar donde estemos correctamente en Dios. Si estamos en su propósito, Él lo hará todo. Si no conoces a Dios, estás perdiendo tiempo y no sabes cuánto tiempo te queda de vida. No vas a tener nada que dejarle a tus hijos. Quizás le puedas dejar bienes, pero quizás las huellas que le dejes en su interior no sean las que Dios quiere que tú les dejes. Dios está ya haciendo hoy en día un llamado a tu vida para que tú se la entregues, para que entonces verdaderamente tome sentido esa vida que estás viviendo. Y por otro lado, si ya conoces al Señor y estás preguntándote qué pasa contigo, para qué fuiste creado, qué debes hacer o qué quiere Dios que haga contigo, entonces te voy a decir que fuiste creado para ser santo y sin mancha, para recibir las bendiciones que tiene Dios para ti, para que entonces pueda ejercer ese llamado precioso que leemos en Efesios, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. No pierdas tiempo, sal de la zona de confort, levántate y esfuérzate y sé valiente, y Dios hará.